Pues nada, tal como he comentado, ya tenemos a la siguiente ponente, en este caso, Raquel Ibáñez, que bueno, especialista en ciberseguridad y en concreto, pues bueno, psicóloga que le dará pues una vuelta a lo que es la ciberseguridad y en este caso se va a centrar en, pues, en lo que es la ingeniería social, pero desde la perspectiva de, pues, de la psicología, ¿verdad, Raquel? Efectivamente, vamos a ver las vulnerabilidades que presenta el ser humano. Ya no solamente nos vamos a centrar en la tecnología, sino que ahora vamos a ver el pentesting al ser humano, a nuestra mente. Pues nada, pues el escenario es todo tuyo, el escenario virtual es todo tuyo y nada, bienvenida a Intelcom. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a Intelcom y gracias también a todos los que me estáis viendo, tanto en streaming como los que me veréis en diferido. Buenos días o buenas tardes, según sea el caso. Voy a hablaros, como hemos comentado con Iván, un poco de la parte más humana de la ciberseguridad, aquello que nos hace vulnerables como seres humanos. Os presento el índice, lo que voy a presentar. Voy a hablar un poquito, una pincelada sobre el concepto de ingeniería social. Hablaré un poquito del ciclo de vida de la ingeniería social y la pirámide del pentesting en ingeniería social. Y ya nos vamos a centrar aterrizando ya a lo mollar, a lo importante, que serían los factores que como personas, como seres humanos, como usuarios, nos hacen vulnerables a caer en ataques de ingeniería social. Hablaré de factores biológicos, cuando el sistema límbico toma el control. Hablaremos de factores emocionales, cognitivos, sociales y luego, como no da mucho tiempo, voy a dar simplemente unas nociones de cómo lo hacen, cómo hacen los ingenieros sociales o los ciberatacantes para poder hacer que caigamos, explotar nuestras vulnerabilidades. Hablaremos de principios de manipulación y técnicas de manipulación para terminar con algunas pinceladas sobre prevención. Vemos que entre un 85 y un 90% de los ciberataques tienen su origen en errores humanos. Entonces, ¿qué? ¿Se puede dejar el factor humano fuera de los test de penetración o pentesting? ¿Qué creéis? Yo creo que no, que el factor humano debe incluirse también dentro de los pentesting o test de penetración dentro de una entidad, dado que somos como usuarios el eslabón más vulnerable de la ciberseguridad. En cuanto al concepto de ingeniería social, no me voy a enrollar mucho porque seguro que lo vais a ver por allí también con otros ponentes. Ingeniería social consiste simplemente en la manipulación del comportamiento del individuo a través de técnicas psicológicas que lo que hace es explotar vulnerabilidades de la mente humana, vulnerabilidades relativas a relaciones humanas, descuidos y desconocimiento, emociones, factores cognitivos, limitaciones biológicas y patrones de comportamiento y culturales. Utiliza la manipulación psicológica para conseguir que mediante el engaño los usuarios realicemos actividades que conscientemente no realizaríamos, como entregar información confidencial o nuestras credenciales. El ciclo de vida de la ingeniería social, bueno, pues lo paso muy por encima porque va fuera del alcance de esta charla. Sería preparar el terreno a través de investigación, reunir información sobre la posible víctima a través de OSINT. También, por ejemplo, ganamos la entrada a través de un cebo, ponemos el cebo para que la víctima caiga en nuestro juego, se hará el despliegue de todo lo que es el ataque de ingeniería social, donde se llevaría a cabo la obtención y la recolección de la información y luego posteriormente procederíamos a la salida que, dependiendo de si es una prueba de penetración, sería entregarle al cliente un informe de lo obtenido y si es un ciberdelincuente, pues intentaría realizar una salida lo suficientemente discreta para que no sospechemos de ellos y poder volver a explotar a la misma víctima o a otra víctima dentro de la organización. El pentesting, la pirámide de ingeniería social, pues empezaría con OSINT y con inteligencia de información. Desarrollaríamos luego también un pretexto, que el pretexto es, digamos, la historia a la que vamos a meter a la víctima para que nos crea y poder entrar. Luego iría el plan de ataque. Posteriormente se lanzaría el ataque y se recogería todo en un reporte o informe. Pues ya pasamos a lo mollar a lo que es realmente las vulnerabilidades que tenemos como seres humanos y vamos a ver los factores biológicos, cuando el sistema límbico toma el control.
Este es nuestro querido amigo el cerebro. Es una máquina maravillosa de la naturaleza, es una obra de ingeniería natural casi perfecta, aunque también tiene sus fallos. Esto sería lo que es un cerebro con sus lóbulos, lóbulo frontal, parietal, occipital, el temporal y el cerebelo. El sistema límbico, que es donde se procesan las emociones, estaría por aquí. Sobre todo toma más parte del temporal, un poco de parietal y el frontal. ¿Vale? ¿Por qué hablamos del sistema límbico? Porque el sistema límbico es el que procesa las emociones. Si os dais cuenta, es la base, está más abajo que la corteza. La corteza es todo el pensamiento racional y abajo tenemos más procesamiento emocional, más como habréis oído alguna vez hablar reptiliano o el cerebro más animal. Pues aquí, este es el sistema límbico. Aquí se lleva a cabo el procesamiento de todas nuestras emociones. Tenemos estructuras como la amígdala, circuitos de Papez, el hipotálamo, el hipocampo. Como vemos, todas estas estructuras están relacionadas con determinados procesamientos emocionales y a su vez también relacionados con la memoria. De ahí que la memoria y la emoción estén muy vinculados. Una cosa que recordamos vinculada a una emoción es más difícil de olvidar, queda más grabada. Y a la vez, pues como vemos, el hipotálamo va también dentro de ese circuito emocional conectado con funciones de homeostasis, regulación de ingesta, electrolitos, temperatura, sueño y vigilia. De ahí que cuando estamos con ansiedad, con estrés, nos dé por comer o no comer nada. Eso son la ingesta, las hormonas, los electrolitos, el ritmo de sueño y vigilia, perdemos el sueño, nos entra insomnio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esto, si nos dejásemos llevar siempre por las emociones, sería un caos, no seríamos seres racionales. Pues aquí tenemos la corteza orbitofrontal y frontal, que se ocupa del control emocional y de la conducta y de la inhibición de impulsos. Es lo que me hace que si una persona me cae mal, no le llame imbécil directamente. Esta corteza frontal y prefrontal me dice, oye Raquel, no es bueno socialmente que llames imbécil a la gente. O es la corteza que si yo abro un email y me dice, Raquel, has sido afortunada con el último modelo de iPhone porque eres nuestra clienta más especial y es una tienda en la que no he comprado una sola vez, si me dejase llevar por el cerebro emocional haría clic al enlace, quiero mi iPhone, lo quiero ya. Pero he aquí que el procesamiento consciente de la corteza me dice, Raquel Alma Cándida, ¿quién te va a regalar a ti un iPhone? Y más una tienda donde has comprado una sola vez. Eso es un phishing, no caigas en ello. Esta sería nuestra parte racional. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entra en juego la parte racional, la decisión se demora unos milisegundos porque tiene que llevar más procesamiento, ¿de acuerdo? Pues esta es un poquito la presentación del cerebro, el sistema límbico y cómo a veces que el dejarnos llevar por él nos juega malas pasadas. Y a la vez va a ser el sistema de ataque fundamental y favorito para un ciberatacante que quiera utilizar ingeniería social. Siguiendo dentro del cerebro, tenemos los neurotransmisores. Los neurotransmisores, digamos, son las sustancias químicas con las que se comunican las neuronas en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos dos neurotransmisores importantes aquí que están dentro de cuando se establece una relación social, la dopamina y la oxitocina. La dopamina la habréis oído hablar muchas veces porque la dopamina es el neurotransmisor asociado con la recompensa, con el placer, con las cosas buenas. Es lo que interviene en las adicciones. La segregación de dopamina media mucho en las adicciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que la unión de dopamina y oxitocina es lo que produce que la interacción social sea agradable para nosotros, que constituya un refuerzo positivo y que también obtengamos una sensación de confianza en las interacciones sociales. Obviamente, el ciberdelincuente va a querer darnos al sistema límbico y que además le produzcamos mucha dopamina y mucha oxitocina para darle todo, entregarle todo, nuestra información, nuestras credenciales, porque nos sintamos tan a gusto con él que podamos darle efectivamente todo. Más cosas relacionadas con lo biológico, la percepción. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez más utilizamos pantallas de smartphone, de móvil.
¿Y qué es lo que pasa cuando tienes más años que el hilo negro, como yo? Pues que ya no vemos bien. Entonces, las pantallas del móvil, al ser tan pequeñas, no nos permite ver bien correctamente la URL de la web por la que estamos navegando o quién es el emisor de ese email que me acaban de enviar, quién es el remitente. Quizá un cambio de una I por una L no lo pueda ver, sobre todo en una pantalla tan pequeña, y eso los ciberdelincuentes lo saben y por eso compran dominios muy similares al original con una pequeña variación. Más factores fisiológicos, el cansancio mental. Cuando estamos cansados disminuye nuestro nivel de atención, decae nuestra capacidad de procesamiento y cometemos más errores, somos más vulnerables. La sobrecarga de información. Cuando estoy a muchas cosas a la vez, nuestro sistema cognitivo de procesamiento no puede procesar tanta información. ¿Qué hacemos? Se sobrecarga, como suele decir, peta aquello y el cerebro no es capaz de procesarlo todo. Entonces somos más proclives a cometer fallos precisamente por esa sobrecarga. Ligado con todo el sistema límbico y nuestra dopamina y nuestra oxitocina tenemos los factores emocionales. Hemos visto los biológicos y ahora vemos las emociones. Las emociones es un mundo muy rico y voy a exponer muy brevemente las que nos hacen más proclives y más vulnerables a caer en ataques de ingeniería social. La atracción o simpatía. Confiamos más en personas que nos caen bien, que tienen nuestros mismos gustos. El respeto a la autoridad. Estamos predispuestos a, cuando nos envía un email nuestro jefe, pues respondemos ya y hacemos lo que sea casi con obediencia ciega. La curiosidad, cuidado que mató al gato, nos puede llevar a hacer clic en un enlace que no es bueno, que es un enlace malicioso. El deseo de notoriedad y de fama, la voluntad de ayudar al otro puede ser explotada también. La atracción por lo gratuito, los chollos, los descuentos, la deseabilidad social. ¿Quién no quiere tener un mogollón de amigos en las redes sociales? Aceptamos a cualquiera. La reciprocidad social, quid pro quo, como diría mi amigo Aníbal Lecter, quid pro quo claris, pues favor por favor, si nos hacen un favor estamos biológicamente predeterminados a devolver ese favor. El respeto social y la reputación, lo damos muchísima importancia, de ahí se explotan los chantajes, la sextorsión, la ciberextorsión, porque queremos conservar nuestra reputación por encima de todo. ¿Cuáles son los factores emocionales más utilizados y con más éxito en los ataques de ingeniería social? La urgencia, por resolver un problema o lo que sea. La escasez, estamos predispuestos a hacer algo rápidamente si vemos que hay pocas unidades o es difícil conseguirlo, aumenta el valor. Y el miedo, es la emoción más poderosa para la manipulación, el miedo, no os quepa duda. Miedo a perder un servicio, un producto, algo. Y los ciberdelincuentes lo saben. Por ejemplo, imaginaos, me llega un email de mi banco Tetroleo, y me dicen, Raquel, hemos detectado una transferencia sospechosa de 1.000 euros a una cuenta de Irak. Y ahí se activan todos los factores. Urgencia, Dios mío, una transferencia a mi cuenta bancaria que no he autorizado, lo tengo que cancelar ya, que no me quiten el dinero. Escasez, 1.000 euros, por lo menos en mi caso, que estoy escasa de dinero, para mí es mucho. Escasez, es un bien muy preciado por mí, tengo que ponerle solución. Y el miedo a que puedo perder ese dinero, que alguien me está robando. Es muy fuerte, muy importante esos factores. Ahora pasamos de factores emocionales, pasamos de factores biológicos y nos vamos a los factores cognitivos. ¿Qué es la cognición? La cognición es el procesamiento de la información implementado por nuestras neuronas cerebrales. Pues son cómo procesamos, cómo manipulamos la información que llega a través de las neuronas. Pueden ser cognición, puede ser procesamiento para tomar decisiones, para planificar, para ver el futuro, para memorizar, para realizar un trabajo, cualquier cosa que nos estén pidiendo. Incluso, ojo, también procesamos, nuestro cerebro procesa información que está fuera de nuestra conciencia. Hay un procesamiento inconsciente de la información que puede estar influenciándonos sin nosotros saber. Componentes cognitivos, nuestro software, a la hora de actuar en nuestro comportamiento, influyen 4 factores importantes.
la percepción, la memoria de trabajo, toma de decisiones y la acción. La percepción es lo que nos llega a través de los sentidos y que se pasa a señales neuronales, pues digamos, como si fuesen los unos y los ceros de activación, desactivación neuronal, muy burdamente explicado. Esa información pasaría a nuestra memoria de trabajo. Nuestra memoria de trabajo es una memoria temporal, ¿vale? Muy temporal, con la que manejamos la información del momento, la vamos dando prioridad, la relacionamos con otras informaciones, pues para saber lo que estamos haciendo, coger un contexto. Luego, posteriormente, eso se manda a toma de decisiones. La información procedente de la memoria de trabajo la voy a rescatar para tomar las decisiones, pero a la vez voy a integrarla con otro tipo de información que tenga en mi cerebro, como por ejemplo emociones, como puede ser información de memoria de lo que me ha pasado hace muchos años y cuál es mi experiencia. Y posteriormente se produce la acción. Pero esto no es tan fácil, es decir, estos 4 son lo Mollar, es nuestro software del comportamiento, pero a su vez estos 4 amigos están influenciados tanto por los factores cognitivos a corto plazo como por los factores cognitivos a largo plazo. ¿Qué son factores cognitivos a corto plazo? Los que están relacionados con la situación del aquí y el ahora. Pues lo que está sucediendo ahora, carga de estrés, carga de trabajo, estrés, mis niveles de vigilancia o atención. Y luego tenemos factores cognitivos más a largo plazo que son más establecidos, más estables en mi mente, como puede ser personalidad, las experiencias previas, los sesgos cognitivos, mi cultura. Todo ello influye a la hora de tomar una decisión, de tal forma que cuando un atacante, un ciberdelincuente me envía un ataque de ingeniería social a través de un phishing, un phishing o un correo web malicioso, pues entra a trabajar estos 4 componentes principales de la conducta, pero que están influenciados por estos factores cognitivos a corto plazo, pues no reaccionaré igual si estoy estresada que si estoy tranquila. Y los factores cognitivos a largo plazo de cómo soy yo como persona. Esto ya lo hemos explicado, os dejo esta slide para que luego lo podáis estudiar más en profundidad y ahora vamos a ver los factores cognitivos a corto plazo, que son la carga de trabajo, el estrés y la vigilancia. La carga de trabajo no es una medida objetiva, puesto que depende de las demandas de la tarea y de las capacidades que tenga ese individuo. Respecto a la ciberseguridad, vemos que cuanto mayor carga cognitiva tenga el individuo, más vulnerable es a un ataque de ingeniería social. Por ejemplo, se produce lo que se llama una ceguera atencional. Estoy con tanta carga de trabajo que lo que me llega por otro lado, pues le presto poca o ninguna atención. El estrés. El estrés es importante y es necesario que tengamos una cantidad de estrés agudo para hacer las actividades bien, como corresponde, para tener un buen rendimiento. Es necesaria una pequeña cantidad de estrés. Cuando esa cantidad de estrés sobrepasa, hablamos ya de un estrés agudo. ¿Y qué es lo que sucede con el estrés agudo? Que nos vuelve más vulnerables ante un ataque de ingeniería social. ¿Por qué? Porque lo que nos produce es un túnel atencional. La atención se focaliza en el factor que me está produciendo el estrés. Por ejemplo, estamos cerrando trimestre contable o trimestre contable. Yo estoy en el departamento de facturación y debo pagar todas las facturas. Entonces, hay 40.000 facturas y además la jornada laboral es limitada. Tengo que pagar todas esas facturas, voy mirando factura a factura y de repente me llega un email con otra factura. Pues en ese momento lo que haré es descargármelo directamente. ¿Por qué? Porque mi atención está únicamente focalizada a la tarea de facturas y pagar facturas. No voy a mirar ni quién es el remitente, si ese proveedor es un proveedor habitual o no y si ese es su email. Voy a estar focalizada o tunelizada mi atención hacia el factor que produce estrés. Por tanto, vamos a ser más incapaces de ver las claves para detectar los engaños. Tercer factor temporal, la vigilancia, está relacionada con la atención y también pues con el cansancio y sueño. Cuanto más cansados estamos, cuanto menor va a ser nuestro nivel de atención y cuanto menos atención prestemos, pues más propensos seremos a cometer errores y, por tanto, seremos más susceptibles de sufrir un ataque de ingeniería social. Bien, hemos visto los factores cognitivos a corto plazo, los situacionales. Ahora vamos a ver los factores cognitivos más a largo plazo, más estables, que forman más parte
digamos, de nuestra forma de procesar la información y de ver el mundo. Vamos a hablar de los sesgos cognitivos. Hemos dicho que nuestro cerebro es una máquina maravillosa, pero ojo, no siempre interpreta correctamente la información. No todo lo que vemos es objetivamente real. ¿Por qué? Porque la realidad pasa por nuestros sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Pues consisten en unos esquemas preestablecidos en nosotros que nos lleva a una interpretación errónea y sistemática de la información disponible. Y eso hace influencia o ejerce una influencia en nuestra forma de procesar los pensamientos, de ver la realidad, de emitir juicios, de tomar decisiones. ¿Vale? ¿El sesgo cognitivo es peligroso? Pues sí. ¿Cuál es el riesgo al que nos puede llevar? Que dejemos de llevar eso, que nos dejemos llevar por esos esquemas cognitivos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y con los que nos hemos manejado, y entonces no tenemos en cuenta toda la información, con todo el peligro que conlleva al ser más susceptibles a un ataque de ciberseguridad. Si no considero toda la información y todo el contexto, pues es más fácil que cometa errores, que no vea todo en perspectiva, y además esos sesgos cognitivos son fuente de sufrimiento emocional y en muchas ocasiones problemas psicológicos. Hay muchos sesgos cognitivos, os voy a hablar simplemente de los principales que suelen formar parte de los que suelen ser los más explotados en ingeniería social, los que nos vuelven más vulnerables. El sesgo de optimismo o ilusión de invulnerabilidad. Creemos que no nos va a pasar nada malo, subestimamos los eventos adversos. El efecto de anclaje se basa en que la primera información es la que queda, la primera impresión es la que queda, es decir, por ejemplo, me viene un ciberatacante, yo no sé que soy un ciberatacante, pero me ha caído muy bien, me parece muy simpático, entonces me quedaré anclada en esa idea de que es una persona simpática, entonces no voy a esperar o no voy a estar con las orejas tan levantadas a que me pueda hacer algo malo, a que pueda intentar manipularme, porque es una persona que me ha caído bien. Me he quedado anclada en esa primera expresión. Sesgo de coherencia y confirmación. A nuestro cerebro no le gusta nada alimentarse o ver que hay contradicciones con lo que él piensa, con lo que él tiene establecido, con lo cual siempre buscaré información coherente con mi pensamiento anterior, con lo cual esto es un factor de vulnerabilidad, sobre todo para radicalismos y reclutamiento para sectas, etcétera. El sesgo de encuadre, pues cuando tomamos una decisión motivada por la forma en que se nos ha presentado la información. Si es un email cuidado, es un email donde todos los detallitos están bien puestos, va a ser más fácil que caiga en un ataque de phishing que si es un email chapuzas. Fatiga de decisión, pues es un atajo mental que tomamos cuando estamos ante una tarea muy repetitiva y tenemos que tomar decisiones muy repetitivas, pues empleamos el mismo esquema para todo, con lo cual podemos cometer un error porque puede que haya habido una novedad, una determinada cosa nueva que deberíamos haber cambiado ese esquema. Compensación de riesgo, pues cuando al usuario se le dota de tecnologías de ciberseguridad, de protección, lo que tiende el usuario es a bajar la guardia, a confiar en esas tecnologías de protección y es menos precavido con sus conductas. El efecto halo consiste en lo típico de generalizar. De esto lo generalizo a todo. Realismo naif, nos creemos en posesión de la verdad y de la objetividad y que los demás son los irracionales. El sesgo de autoridad, sobreestimamos a aquel que vemos como una autoridad, ya sea por su rango, por su competencia, por su sabiduría, etcétera, y no nos cuestionamos nada de él, con lo cual es otra vulnerabilidad a esos fraudes del CEO, porque parece que es que nos está enviando nuestro jefe el email que nos está pidiendo una transferencia urgente, entonces es mi autoridad, es mi jefe, la voy a hacer, sin cuestionarme nada. Personalidad es otro de los factores cognitivos a largo plazo. La personalidad es algo, es una diferencia individual en pensamientos, en sentimientos y en conductas que son relativamente consistentes a lo largo del tiempo y situaciones. A ver, digo relativamente consistentes porque aunque mi personalidad sea, por ejemplo, la de ser extrovertida y abierta, puede que en una determinada situación me vea más vergonzosa o tenga más miedo. Entonces, son relativamente persistentes ese estilo a lo largo del tiempo.
Y además la personalidad tiene una base biológica y tiene influencia de la genética y también del ambiente. La personalidad, las teorías que más se manejan ahora es la de los Big Five de Goldberg, que habla de 5 factores de puntuación de personalidad, que el acrónimo es el OCEAN en inglés, que serían los siguientes. Se pasa un test y luego, dependiendo de cómo puntúe la persona, se sacan factores de apertura, de consciencia, de extraversión, de amabilidad y de neuroticismo. Apertura, quien puntúa alto en apertura tiene deseo de experimentar, de probar cosas nuevas. El que puntúa alto en consciencia, pues es altamente respetuoso con las normas, es autocontrolado, es organizado. El que puntúa alto en extraversión es sociable, es energético, le gustan las fiestas, etc. Que puntúa alto en amabilidad, pues es proclive a la empatía, a la cooperación, a ayudar. Y el que puntúa alto en neuroticismo es aquel que tiene escasa estabilidad emocional, que se deja llevar mucho por las emociones. ¿Cuáles son los factores de personalidad que se han correlacionado, según los estudios, con mayor vulnerabilidad a ataques de ingeniería social? Pues los factores que más se han correlacionado son apertura, consciencia y neuroticismo. Una alta puntuación en apertura, deseo de experimentar, de saber, de aventura. Una alta puntuación en neuroticismo, variabilidad emocional, me dejo llevar por las emociones, soy súper impulsiva. Y una baja puntuación en consciencia, con lo cual tiendo a romper normas, no me suelo controlar muy bien, soy desorganizada, etc. Eso nos hace vulnerables. Y otro factor estable a largo plazo cognitivo es la experiencia, el expertise. Aquí tenemos el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger nos dice que las personas solemos sobreestimar nuestras competencias en relación a nuestro rendimiento objetivo. Creemos que somos mejores en las cosas de lo que realmente somos. Y en ciberseguridad, el expertise se puede trasladar a el conocimiento de un dominio de seguridad versus no conocimiento de dominio de seguridad. ¿Eso nos hace menos vulnerables? Pues el conocer un dominio de seguridad frente a no conocerlo, efectivamente nos hace menos vulnerables a un ataque. Simplemente el tener un conocimiento alto de un dominio de ciberseguridad y un conocimiento técnico nos hace menos vulnerables. No necesariamente se reduce la vulnerabilidad por este efecto en el que estamos hablando. ¿Cómo se reduciría la vulnerabilidad en relación al expertise? Pues que nos percibamos y seamos autoeficaces. El conocimiento que tengamos tanto de los dominios como de las técnicas, las tecnologías. Y además, muy importante, la experiencia previa con ataques de ingeniería social, ya sean reales, ya sean simulados. Eso nos va a hacer tener un expertise que ya no solamente nos lleva a tener una concienciación en ciberseguridad y en ingenierías y en la susceptibilidad ante ataques de ingeniería social, sino que además conseguiremos una cierta automatización de esos comportamientos ciberseguros que tenemos que tener para evitar sufrir un incidente de ingeniería social. Entonces, es importante el hacer, y bueno, también cuanto mayor haya sido el impacto que haya tenido un ataque de ingeniería social que hayamos tenido en el pasado, pues lógicamente más escarmentaremos y más importancia tendrá. La cultura, pues obviamente para que un ataque de ingeniería social tenga éxito tiene que estar adaptado a mi cultura. Es decir, si yo recibo un email y está escrito en arameo, pues lógicamente no voy a caer, me va a parecer algo sospechoso que me llegue un email escrito en arameo, no voy a caer. Y también la cultura organizacional influye. Si es una cultura organizacional o empresarial que fomenta la ciberseguridad. Hemos visto factores biológicos, factores emocionales, factores cognitivos y ahora vamos a ver factores sociales que nos hacen vulnerables como seres humanos ante ataques de ingeniería social. El efecto Van Galgon. ¿Qué significa este efecto? Es el efecto que se llama arrastre. Tomamos decisiones basadas en emociones y en el impulso de grupo. ¿Por qué los ciberdelincuentes que quieren hacernos ataques de ingeniería social intentan conectar con nosotros en redes sociales? Para que les percibamos como que estamos
que están dentro de nuestro grupo, crean esa confianza en nosotros y por este efecto, el efecto de arrastre, pues tendemos a confiar más en ellos y a dejarnos a llevar más por ellos. Luego tenemos el sesgo endogrupal, que es favoritismo hacia el grupo, y el pensamiento grupal, que es una tendencia a radicalizar el pensamiento u opinión precisamente por ser miembros de ese grupo. Pensamos que los de nuestro grupo son mejores y además, por ser de ese grupo, pensamos igual que ese grupo y nos dejamos arrastrar más por ese pensamiento y eso hace que podamos ser más radicales. Eso, unido a lo que hemos dicho antes, que el cerebro solo quiere información coherente con lo que sabe y que los algoritmos de Internet nos presentan solo información que tiene que ver con nuestros gustos, pues hace que la gente caiga en más radicalismos. ¿Cómo lo hacen? Pues ya voy a ir terminando ya, que estoy casi fuera de tiempo. Vamos a ver unas técnicas de ingeniería social. Hay una frase de Sun Tzu, del arte de la guerra, que me encanta, que es: conoce al enemigo y conócete a ti mismo y en 100 batallas no estarás jamás en peligro. Nos hemos conocido a nosotros mismos y a nuestras vulnerabilidades. Ahora vamos a ver cómo nos atacan los ciberdelincuentes que utilizan ingeniería social. Pues utilizan los principios de persuasión, la simpatía, porque saben que tendemos a decir que sí a alguien que nos gusta, la reciprocidad, que es ese qui pro quo que hablamos, la prueba social, pues si hay un respaldo social voy a comprarlo, si hay un testimonio, la consistencia, queremos ser consistente con nuestra actividad anterior y si antes hemos obedecido a las normas y recibo una llamada de phishing de los supuestos compañeros de soporte técnico y me dicen que hemos cambiado de normativa y que tengo que seguir una serie de instrucciones que me han mandado por email y que haga clic al email, pues por ser coherente, ellos me han dicho, tú siempre has seguido las normas, es verdad, siempre he seguido las normas, pues por seguir con la coherencia voy a obedecer. La autoridad, hemos visto que obedecemos a autoridad, la escasez, cuando es algo escaso o raro le damos más valor, la unidad, la identificación de la víctima y con el ciberdelincuente aumenta la probabilidad de éxito, la obligación, que es como la reciprocidad, pero es de un carácter más de normativa social. ¿Y qué sacamos de aquí? Que los mensajes de phishing más exitosos son los que son tipo de notificación, como si fuese una notificación oficial, los mensajes que provienen de la autoridad, mensajes que nos solicitan amistad, mensajes que nos ofrecen ayuda o asistencia técnica para arreglar un fallo y la escasez. Y lo más, por los estudios, se ha visto que lo más efectivo es apelar a la autoridad y a la escasez. Técnicas de manipulación, pues tenemos pretexting, que es, como hemos dicho, montar la historieta para que la víctima caiga, halagar, hacer una afirmación falsa, decimos algo que sabemos a ciencia cierta que es falso para aprovechar la tendencia humana a corregir y a enseñar para que nos rectifique y sacar información. El bracketing, que es lo mismo, pero queremos sacar información, por ejemplo, ay, aquí tendréis que tener muchas cámaras, como 10 o 12. Sí, bueno, tenemos 15. ¿Ves? Pues ya hemos sacado. Ignorancia artificial, pues hacernos los tontos para que nos vayan dando información. La caja de resonancia o soundboard, que es seguirle la corriente a la víctima, el decirle que sí, que le entendemos, que hablamos con él. El confidential baiting, es decir, te cuento un secretito y ahora tú me cuentas un secretito, que te sientes en deuda. Elicitación, pues empleamos frases, preguntas para sacar más información a la víctima. Y luego, por último, la validación, que vamos a decirle a la víctima que sus sentimientos son comprendidos por nosotros. Prevención, pues tenemos aprender a identificar los ataques, la concienciación de los usuarios, crear políticas y normas, implementar además una cultura de ciberseguridad, realizar simulacros periódicos y luego a la hora de diseñar las interfaces, ahí lo dejo a los técnicos y sobre todo a la gente de inteligencia artificial, el implementar tecnologías que no se basen en firmas de ataques de ingeniería social previamente realizados o que se hayan vivido previamente, sino que implementemos, seamos capaces de implementar herramientas o estrategias de ingeniería, de detección de ingeniería social basado en lo semántico, en detectar determinados puntos o determinadas verbalizaciones que sean sospechosas de
que puedan ser un ataque de ingeniería social y que podamos ser vulnerables a ello y avisar al sujeto. No sé si hay alguna pregunta. Vale, parece que, voy a ver, parece que no, vamos, si quieres ir comentando algo más, ¿vale? Tenemos tiempo extra, así que aquí lo que estime, Raquel. ¿Vale? Vale. Te lo había escrito por el chat, ¿vale? Si quieres profundizar en algo más, Sí, bienvenido. pues si queréis os voy a poner una serie de ejemplos de cómo podemos prevenir, de las técnicas que utilizan los ingenieros sociales, porque lo he pasado muy de por encima, realmente pensando que no había tiempo, entonces voy a poneros el contexto, el pretexting, por ejemplo. Vamos a crear un pretexting en el que vamos a explotar el deseo de ayudar, que ya hemos visto que es una variable emocional y que nos hace susceptibles y que como seres humanos tendemos a hacerlo, tenemos la tendencia a ayudar y vamos a hacer cómo sería ese pretexting. Tenemos en nuestra empresa que entrar con una patch que tenemos que escanear, una tarjeta que tenemos que escanear. Y de repente vemos a alguien detrás que viene como cargadísimo de cajas, que no puedo, ay, perdona, que tengo que pasar. ¿Y qué hacemos? Pues nuestra tendencia es sujetar. Y más si encima imaginamos que es una mujer embarazada, no sé qué, pues la tendencia es a sujetar la puerta, con lo cual estaremos dando paso a una persona que quizá no tenga por qué entrar ahí. Si tenemos un escáner de identidad es por algo, pero ahí ese ingeniero social se habría aprovechado de nuestra tendencia a ayudar. Halagar, pues lo típico. ¿Por qué se utiliza lo de halagar? Para intentar gustar. Ya hemos visto que es más fácil influenciar a alguien si nos gusta, si le gustamos. Es decir, como ingeniero social, pues voy a intentar que esa persona se sienta a gusto, se sienta cómoda conmigo. Y voy a hacer pues una afirmación falsa en relación, por ejemplo, a una llamada que voy a hacer, tipo ingeniería social. Voy a hacer una llamada que es phishing, es el ataque de ingeniería social que se hace a través de llamada. Voy a llamar a mi víctima, le voy a decir que soy del servicio técnico, y le voy a decir a mi usuario, mira, soy Raquel, que soy nueva en servicio técnico, te llamaba porque estamos teniendo algunos problemas para acceder a las cuentas de usuario y autorizaros para que podáis acceder a la nube y podáis trabajar y descargar archivos. Mira, me dice, tu DNI es, y me invento un DNI. Entonces, el usuario me dirá, no, mi DNI es ta. Pues a través de una información falsa, he dicho un DNI falso adrede, he conseguido el DNI de mi víctima. El bracketing, hemos dicho que es que queremos pues, obtener una horquilla, pues es lo que os he dicho antes, pues intentar saber con cuántas tecnologías estamos jugando. Por ejemplo, si vemos que si queremos saber cuántos servidores hay en las instalaciones de la oficina y pues como ingeniera social voy a ir a decir, uy, aquí cuánta gente sois, ¿verdad? Tenéis que tener servidores a cascoporro, ¿no? ¿Qué tendréis? Como unos 20 servidores aquí instalados, ¿no? Y a lo mejor, pues alguien con el deseo, aprovechando esa tendencia humana que tenemos todos a corregir y a enseñar, me dirá, no, hay 25. Vale, gracias, ya sé cuántos servidores tendréis. Ignorancia artificial, pues eso, el hacernos los tontos, las tontas, es... ay, mira, es que soy nueva en la empresa y es que, tú fíjate, tengo un problema, no me puedo descargar el listado de clientes, es que me lo está pidiendo mi jefe urgentemente y es que soy nueva y hoy es mi primer día. Por favor, ¿me lo puedes descargar en este pendrive o me lo puedes enviar el listado descargado a mi correo electrónico para que se lo pueda enseñar a mi jefe? Pues con ese tipo de ignorancia artificial y nuestro deseo de ayudar a una persona que vemos que vemos que está mal, pues
explota nuestra empatía y nuestros deseos de ayudar. La caja de resonancia o soundboard, pues es el, digamos, seguir, entre comillas, la corriente a la persona. Aquí lo que intenta, sobre todo el ingeniero social, es provocar que la víctima empiece a criticar, a mostrar determinado enfado con la empresa. Entonces, digamos, el ingeniero social, así sí, le hace de caja de resonancia, le va afirmando y retroafirmando otra vez, ay, sí, tienes razón, aquí cómo es la gente, tienes razón, y entonces eso hace que la víctima se abra más a nosotros y se sienta más confiada. El confidential baiting, pues se basa también en la técnica de explotar ese quid pro quo, esa tendencia que tenemos a la correspondencia, a favor por favor. Es decir, si a mí me está diciendo el ingeniero social, en este caso ciberatacante, me dice, mira, te voy a contar una cosa, pero de esto que no salga de aquí, entonces yo al contarle un secreto, mi víctima está más proclive a contarme el secreto, como que se siente en obligación de contarme un secreto. Entonces, ya es cosa del ingeniero social es saber dirigir esa conversación por medio de lo que ponemos aquí de licitación para encarrilar y que me dé la información que yo quiera. Ese secreto que yo le he dado, quiero a cambio de otro secreto, pero que me sirva. No quiero que me diga si tiene novio o no. Yo lo que quiero es algo útil. Entonces ya por la licitación voy consiguiéndolo. Y luego la validación es ya lo que hemos dicho de que la víctima se sienta escuchada, se sienta segura, la escucha activa, el hacerle ver que estamos escuchando. Se puede incluso, podemos reformular lo que nos ha dicho con otras palabras para que nuestra víctima vea que efectivamente le estamos escuchando y le estamos comprendiendo. Esto va a generar un clima de confianza, nuestro circuito límbico va a hacer y se va a activar, vamos a empezar con la dopamina y la oxitocina a tope y entonces va a ser más fácil que yo en ese entorno me deje llevar más por la emoción, elimine un poquito, baje la guardia de mi parte racional y empiece a enviar más señales, más, digamos, más confianza y más irme de la lunga. Iba a decir ser un poquito más boca chancla, vamos, el sentirme tan bien que es que al final lo voy a contar todo, ¿vale? Y eso es un poquito ya lo que os he podido contar un poquito más desarrollado de estas técnicas que suelen usar los ingenieros sociales. Y luego, pues, vamos a ver. Otra cosa que os he explicado también muy por encima y que quizá sí que os venga bien el conocerlo bien, serían aquí los principios de persuasión, siguiendo con lo que suele hacer un ciberatacante, un ingeniero social, suele emplear estos principios que fueron enunciados en primer lugar por un psicólogo llamado Cialdini, pero luego se han ido ampliando. Estos principios de persuasión, que no manipulación, nos pueden ayudar como personas, como usuarios, a detectar cuando un ingeniero social puede estar utilizando alguno de estos y pueda estar intentando darnos en una zona nuestra de flotación. ¿Es lo mismo persuasión que manipulación? No. Manipulación implica un perjuicio. Es decir, quiero que hagas esto para mí y me da igual perjudicarte. De hecho, quiero incluso perjudicarte muchas veces. Sin embargo, persuadir es llevarme a su terreno, pero sin ese deseo de maldad, sin esa, digamos, intención de hacerme daño o anular mi voluntad. Con la manipulación estamos anulando voluntades, con la persuasión estamos haciendo que la persona, intentando que la persona piense de la misma forma que nosotros.
pero no la estamos explotando, no la estamos manipulando. Es importante la diferencia. ¿Que los elementos de persuasión se pueden utilizar en ingeniería social para realizar un ciberataque? Sí, pero que hay que tener en cuenta que, como un cuchillo lo puedo usar para partir pan o para rebanarle el cuello al vecino. Entonces, aquí lo mismo. Las técnicas de persuasión se pueden utilizar para fines, entre comillas, no tan malos, como puede ser la publicidad o como puede ser que intentar que, no sé, un menor, un niño se comporte de una forma adecuada, desarrolle unos hábitos saludables, etcétera. Lo hacemos con persuasión. Mira, oye, que es mejor, mira, que para no te comas todo el chocolate, deja un poquito para después. Mira, si comes las verduras en vez del chocolate, yo cui pro quo, te llevo al parque. Eso es una persuasión, no es una manipulación. Manipulación es cuando queremos hacer un mal y cuando queremos anular a la persona. En la persuasión tenemos la simpatía. Tenemos, por naturaleza, el ser humano tiende a decir que sí a alguien o algo que le gusta, sin mirar nada más. La reciprocidad, ese quid pro quo, es la tendencia a devolver un favor, ya lo hemos visto varias veces. Es una tendencia natural, muchas veces es inconsciente. Es lo que hemos dicho, hay cognición que no es consciente, está por debajo de la consciencia y ahí lo tendríamos. Por ejemplo, muchas veces utilizamos la reciprocidad de una forma inconsciente, igual que la simpatía. La prueba social, pues cuando vemos que hay algo que está respaldado, que tiene aprobación social, que 9 de cada 10 consumidores, 9 de cada 10 dentistas dicen que la marca X es buenísima para los dientes. Pues eso es prueba social, 9 de cada 10 y además dentistas. Ojo, autoridad, acordaos del principio de autoridad. Consistencia. Pues es el aprovechar el deseo de que las personas quieren ser coherentes con las palabras, con las creencias y con las acciones. Es decir, si yo te he dicho que, por ejemplo, el ingeniero social llama por teléfono y dice, mira, te llamamos de tu compañía telefónica, Raquel, vemos que aquí veo por tu historial que siempre te has beneficiado de nuestras promociones, ¿es cierto o no es cierto? Sí, es cierto, me he beneficiado. Es que es por darte una promoción adicional. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, al haber dicho ya y al haberme puesto en el papel de que soy la aprovecha promociones oficial de la compañía telefónica, pues tiendo ya a escuchar y tiendo ya a lo mejor a decir más que sí a esa promoción que me van a ofrecer nueva. En el campo de la ciberseguridad, pues puede ser lo mismo. O sea, si tú me has dicho que pues llamo por teléfono y te digo que hay un sistema nuevo de recobros de facturas y vosotros que siempre habéis sido rápidos a la hora de pagarnos las facturas, no sé qué, tenemos un nuevo sistema de recobro. Raquel, ¿te importa bajarte nuestra nueva plataforma y demás? Pues quiero ser coherente. Yo siempre he sido rápida con los pagos. He dicho que sí, que soy rápida con los pagos y que hago lo posible por pagar a mis proveedores lo antes posible. Si ese supuesto proveedor, que es un bitching en realidad, me está diciendo que tiene una nueva plataforma de pagos rápidos, pues es más probable que yo le diga que sí, que me voy a bajar la plataforma, no voy no voy a contradecirme. La autoridad, pues tenemos tendencia a responder a otros con mayor experiencia, conocimientos o poder. De esto se valen en el fraude del CEO. ¿Qué es el fraude del CEO? El fraude del CEO consiste en un tipo de phishing o de engaño en el que nos escribe alguien, supuestamente el CEO de la compañía, escribe a una persona, un alto cargo, que tiene capacidad para hacer transferencias financieras o movimientos financieros fuertes. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
ya es el CEO, estamos ya con el principio de autoridad. Es el CEO el que va a escribir un mensaje. ¿Y qué es lo que va a decirle? Por ejemplo, le va a decir, mira, lo que hablábamos antes de preparar el escenario. El ciberdelincuente ha sido listo y sabe que ha buscado por internet y sabe que el CEO está en una convención de novedades de productos farmacéuticos y sabe que está fuera de España y sabe además que por la hora que es debe estar viajando hacia allí, con lo cual no es localizable. Vale. Ese ciberdelincuente se hace pasar por el CEO de la compañía y le envía a una persona con autoridades para hacer desembolsos o pagos fuertes que le dice, mira, fulanito, te pido que por favor hagas una transferencia urgente a este número de cuenta porque voy a cerrar un negocio de adquisición de otra empresa farmacéutica que he conocido aquí en el Congreso y vamos a cerrar un negocio muy importante. Hazlo lo antes posible y por favor que sea muy confidencial porque es una operación de adquisición de compañía y esto no puede salir de nosotros, no puede salir de los medios porque se estropea la operación. Hemos apelado a la autoridad, hemos apelado a la confidencialidad, estoy contando algo en secreto. Además, se ha utilizado la información por vía OSINT que hemos podido obtener de que ese directivo está fuera y estamos además apelando a la urgencia. Hay que hacerlo ya. Y además el deseo de sentirnos importantes y responsables. Porque, ojo, que es que esta operación depende de que tú hagas la transferencia y la hagas ya. Pues de ahí se aprovecha. La escasez, pues le concebimos valor a algo si es raro o está disponible por un tiempo limitado. Esto lo vemos incluso que se emplea en muchas cosas sobre todo en publicidad de temas de coleccionismo y demás, que vemos que una y otra vez están anunciando la colección de minerales y rocas por la tele. Ojo, unidades limitadas y están un año tras otro, pero alguien habrá caído, ojo, unidades limitadas, pues ostras, le das más valor y entonces es más probable que caigas y que compres. La unidad es la identidad compartida entre influenciador e influenciado, entre el ingeniero o ciberdelincuente, mejor, ciberdelincuente y la víctima. El ciberdelincuente que utiliza la ingeniería social sabe lo importante que es el sentirse, que la persona se sienta en armonía, se sienta identificada y conectada. Aquí volvemos a conexión con lo biológico entre lo que se denominan neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas determinadas patrones neuronales en los cuales de forma inconsciente repetimos un patrón neuronal de la persona que está delante sin querer, de forma inconsciente. Por ejemplo, muchas veces a base de convivir con una persona sin querer, adoptamos la misma forma de expresarnos, los mismos gestos o cuando estamos hablando con una persona con la que nos sentimos muy bien, nos identificamos mucho, a lo mejor inconscientemente hacemos el mismo gesto a la vez de rascarnos, etc. El ciberdelincuente, ingeniero social, busca forzar esa unidad, busca forzar activar esas neuronas espejo. ¿Cómo? Pues mediante la mimificación. Es decir, cuando estamos, esto es en un ataque de ingeniería social presencial, o puede ser también a través de videoconferencia, cuando estamos ante la víctima, lo que hace el ciberdelincuente cuando está ante la víctima es forzar esos gestos, es decir, imita de una forma poco descarada, claro, no es las imitaciones que hacíamos de pequeños que nos cabreaba y mucho cuando nos imitaban, sino es una imitación muy sutil de ciertos gestos que va haciendo nuestro interlocutor. ¿Qué pasa? Que si el interlocutor, en este caso la víctima, ve que el ingeniero social o el ciberdelincuente está haciendo los mismos gestos que ella, va a activarse esa conexión de neuronas espejo y se va a establecer una conexión muy fuerte, de forma que va a aumentar aún más los lazos de confianza y se va a activar más el cerebro límbico, va a bajar más la guardia.
la víctima ante esa situación, perdón. Un momentito. Disculpad. Pues la víctima ahí va a bajar más la guardia. ¿Por qué? Porque es un mecanismo inconsciente. Es lo que decíamos antes, que el procesamiento de información y a la hora de tomar decisiones también influyen pensamientos y factores inconscientes o subconscientes que no han llegado a la conciencia. Entonces, me cae bien y no sé por qué. Me siento súper a gusto y muy conectada con esta persona y no sé por qué. Pues es eso. Están despertando mecanismos cerebrales que son inconscientes, que son subconscientes porque pertenecen a lo emocional y a lo más instintivo nuestro como seres humanos. Entonces, de ahí que el crear esa sensación de unidad, esa sensación de intimidad y esa sensación de conexión es lo que buscará el ciberdelincuente para que la víctima entregue la información, porque va a bajar la guardia. La corteza frontal y prefrontal va a bajar la guardia, no va a inhibir nada, va a decir y va a dar lo que le pida el ciberdelincuente de una forma inconsciente. La obligación, que es lo que decía antes, que es diferente, es como la reciprocidad, es similar a la reciprocidad, pero va basado más en normas sociales y un comportamiento esperado. Es decir, la reciprocidad, te sientes en deuda debido a un regalo o algo de valor. Entonces eso crea la acción. Y la obligación es algo más que es relativo a las normas sociales. No es que haya habido una compensación económica o un trato de favor que nos permita, que nos facilite la vida, sino que es algo más basado en una correspondencia de la normativa, de normas sociales y de comportamiento esperado. Es decir, si una persona pasa por mi lado y se le cae algo, el comportamiento esperado es que yo me agache a recoger. Es una obligación basada en normas sociales. Nadie me está obligando. Esa persona a la que se le ha caído algo, no le debo nada, pero me siento obligado socialmente a agacharme, con lo cual he dejado de prestar atención a mi pantalla y esa persona estará viendo perfectamente lo que esté viendo yo en la pantalla en ese momento y que le pueda interesar. Y como he dicho, los mensajes de phishing más exitosos son los que son tipo notificación oficial, es decir, que utiliza instituciones oficiales, por lo cual estamos apelando a la autoridad, Hacienda, una multa que nos pueda llegar de la Dirección General de Tráfico, etcétera. Mensajes de autoridad, mi jefe que me dice: Raquel, descárgate estos documentos ahora mismo, imprímelos, que cuando vaya a la oficina me los tienes que dar. Pues a lo mejor no veo ni desde dónde me está escribiendo ese email. Me descargo los archivos, con lo cual a lo mejor si ese archivo era un ejecutable que no me he dado cuenta porque por la prisa, porque he confiado ciegamente que es mi jefe, me he descargado el archivo y resulta que me he descargado un ejecutable. Aquí han apelado a la autoridad. Luego también solicitudes de amistad. ¿Por qué tienen ese éxito? Por lo que hemos dicho antes, del deseo de notoriedad social, de prestigio social, de tener amigos y también de lo que está socialmente bien visto. Es decir, ya no solamente, ay, qué bien, mira, me está solicitando contacto, cuántos contactos tengo en mi Insta, qué guay soy. No, sino que también apela a: ¿cómo le voy a decir que no? Me van a decir que soy un poco borde, como encima de que me solicita contacto, ¿cómo voy a decir que no? ¿Vale? Y por esas solicitudes de amistad, pues pueden ser, como sabemos, llevar regalitos, ser venenosas, entre comillas, porque a través de tener a esa persona ya en nuestro círculo de amigos, ya sí que podrá haber información en redes sociales nuestra más íntima, que si no está dentro de nuestro círculo no podrá ver, si es que hemos configurado bien las opciones de privacidad en nuestra red social. Y luego la asistencia para solucionar un fallo. Es decir, cuando nos envían, ha sido muy famoso este phishing, últimamente se ha usado mucho del servicio técnico de Microsoft,
que había que reiniciar o que la cuenta de Microsoft se había detectado una actividad extraña en mi cuenta de Microsoft. Dale a haz clic aquí para ponerle solución lo antes posible. O también cuando te dicen que Microsoft, te mandan un correo de Microsoft que hay que realizar una actualización clave, porque si no se puede desconfigurar o cualquier cosa que nos quieran utilizar para meternos miedo. Es una asistencia para solucionar un fallo o un problema. En este caso, los ciberdelincuentes obviamente nos están ofreciendo una solución ante un problema que no existe, pero nosotros no lo sabemos. Entonces tendemos a hacer clic y a solucionar ese problema. Lo mismo ocurre en navegadores cuando salta un pop-up y que nos dice mensaje de tu antivirus, el navegador no está actualizado, haz clic aquí para solucionarlo. Pues ahí también tenemos todas las de caer. Y luego la escasez es lo que hemos dicho. También correlaciona con nuestras emociones, nuestro comportamiento emocional de tendencia a sentirnos atraídos por lo gratuito, por los chollos, por las ofertas. Entonces, si a mí me estás diciendo, Raquel, un email de phishing típico puede ser Raquel, por ser clienta de tetroleo.com, vamos a poner en venta el último modelo de iPhone a solo 300 euros, pero está la promoción limitada a 10 unidades y la promoción durará solo 1 hora. Pues ahí tenemos la escasez, las 10 unidades, tenemos la urgencia, hay que hacerlo ya. Y además volvemos otra vez a lo de querer la atracción por lo gratuito, los chollos, el último modelo de iPhone a 300 euros, qué bien. Ahí están dando a nuestra línea de flotación de sistema límbico. Como no esté el lóbulo frontal para inhibir eso, tenemos todas las de caer. Estamos ya en modo emoción. Venga, me compro el iPhone por 300 euros, no lo voy a dejar pasar. Sin embargo, si se pusiese en juego nuestra corteza prefrontal y frontal, nos diría, Raquel, ¿quién te va a dar un iPhone a 300 euros? ¿Cómo va a ser eso posible? También ahí entra el factor, como hemos dicho, lo vamos encadenando todo, de personalidad. Si soy una persona que puntúo alto en neuroticismo, que soy muy de dejarme llevar por las emociones, por el impulso, por el instante, tengo más tendencia a dar y a querer mi iPhone a si soy una persona con baja puntuación en neuroticismo y alta puntuación en consciencia, que en consciencia me dirijo por el autocontrol, no me dejo llevar por las emociones y además obedezco normas y me controlo y soy más racional. Pues esto es un poquito lo que os quería explicar más, por si os había quedado poco claro. Y ya que me han dado este tiempecillo extra, pues lo he explicado un poco menos acelerado que lo que he hecho antes, que parecía un poco el sprint final. Pues muchas gracias, Raquel, ¿vale? Desde la organización, pues te agradecemos este tiempo extra, ¿vale? Y así también Nada. te ha ayudado para, pues, para explicarlo con mucha más tranquilidad, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda por el chat, porque tenemos todavía 3 minutitos antes de que comience el siguiente ponente. Si no, bueno, tenéis a Raquel, que estará por aquí seguramente por el Sí, chat, por Telegram la encontráis rápido, LinkedIn, Twitter. Así sí. que cualquier duda que se os ocurra a toro pasado, pues la tenéis ahí, ¿vale? A vuestra Muchas disposición. gracias. Muchas gracias, Raquel, por haber Muchísimas gracias dado a esta todos. magnífica ponencia y nada, Muchas nos gracias. vemos en la siguiente. Nos vemos. Muchas Adiós, gracias. gracias.